Muy buenos días, mi nombre es Estefania Alejandra Marín y el día de hoy en compañía de Luis Quintanilla y Génesis Ramos les vamos a presentar un tema muy interesante, el cual es redes de abastecimiento de agua potable. Ok, antes de la presentación vamos a conocer una pequeña introducción. Una red de abastecimiento de agua potable es un elemento indispensable para el correcto desarrollo de una sociedad, puesto que se necesita un servicio de agua potable para realizar actividades económicas y servicios de diversas áreas que impulsan el desarrollo poblacional, asimismo para el uso cotidiano con el objetivo de satisfacer los hábitos de higiene u otras necesidades para la población. En este caso, las redes de abastecimiento facilitan que el agua avance desde un punto de captación hasta el punto de consumo en condiciones aptas para su consumo. Como objetivos tenemos conocer y entender las redes de abastecimiento de agua potable, investigar sobre los diferentes tipos de redes de abastecimiento de agua potable que existen y comprender las presiones y velocidades que soporta una red de distribución de agua potable. Bien, comenzaremos definiendo lo que es una red de abastecimiento de agua potable. Una red de abastecimiento de agua potable es aquella que facilita que el agua avance desde el punto de captación hasta el punto de consumo en condiciones aptas para su consumo. Por aptas no solo se entiende en cuanto a condiciones sanitarias de calidad, sino también en cuanto a cantidad. Tipos de redes de abastecimiento. Entre los diversos criterios en los que puede clasificarse las redes, exponemos los siguientes. Tenemos por su funcionamiento, la red ramificada, red mallada o reticulada, la red mixta. Por la diferencia de presiones tenemos las redes en piso y por el distinto uso de la calidad del agua en redes tenemos las redes dobles. Bien, vamos de acuerdo a su funcionamiento. La red ramificada consiste en una tubería principal o arteria maestra de la que se derivan arterias secundarias, de las que a su vez parten otras de tercero o cuarto orden cada vez menores en forma análoga a los nervios de una hoja. En este tipo de red, cada punto recibe el agua por un solo camino, siendo consecuencia de diámetros cada vez más reducidos a medida que las tuberías se alejan de las arterias principales. Vamos con la red mallada. En el sistema de red reticulada, los ramales de la red anterior se unen formando mallas o retículos. El agua puede llegar a un punto determinado por varios caminos. En este tipo de redes existe un problema de indeterminación del sentido de circulación del agua, pero tiene la ventaja de que en caso de avería, el agua llega al resto de la red por otras tuberías. La red mixta. En estas redes malladas pueden derivarse subsistemas ramificados y mallados. En este tipo de red participan ventajas e inconvenientes de ambos tipos de sistemas. Tenemos, de acuerdo a su diferencia de presión, las redes en piso. En el caso de las poblaciones en el que, por regla general, el abastecimiento se efectúa con aguas que llegan a distintos niveles o en los que no es posible disponer de un depósito único que alcance a toda la población, se recurre a dividir estas zonas escalonadas con diferente presión y calcular la red de cada una como si fuese una independiente, es decir, el establecimiento de redes diferenciadas por su distinta presión estática. Bien, tenemos los accesorios más utilizados en las redes de distribución de agua. Los accesorios se denominan como el conjunto de piezas moldeadas o mecanizadas que, unidas a los tubos mediante un proceso determinado, forman las líneas estructurales de tubería de una planta de proceso, y estas se agrupan en tres clases generales: los roscados, los soldados, y las... Yo les voy a explicar sobre el manejo de red de distribución del agua potable. Como se sabe, existen dos tipos de redes, están las redes malladas y las redes abiertas. Se dice que el sistema más común, adecuado y recomendable es el de malla o circuito, y sus componentes son las tuberías primarias o de circuito, que serán las de mayor diámetro, y las tuberías secundarias o de relleno, que estarán conectadas a las tuberías principales. Como se sabe, para tener un mejor control de la red de distribución, se debe hacer un cálculo. Es por ello que se deben seguir ciertos pasos. Como primer paso, se dice que se deben trazar los ejes de las calles. Como segundo paso, se tiene el coeficiente de gasto por metro de tubería o gasto específico. Como tercer paso, se dice que hay que localizar las tuberías principales de distribución. Como cuarto paso, se dice que se enumeran los cruceros de la línea de alimentación a partir del tanque, tuberías principales de los circuitos y los ramales. Como siguiente paso, se dice que hay que calcular los gastos parciales y se localizan o establecen los puntos de alimentación y equilibrio para cada circuito. Se obtienen los gastos que se derivan de los cruceros de los circuitos hacia la red secundaria de relleno y se calculan los gastos acumulados para cada tramo de los circuitos que se tengan, perdón, partiendo desde el punto de equilibrio hasta el de la alimentación, y se tabulan los datos que se tienen a partir del tanque.
Como últimos pasos tenemos que se estiman los diámetros de las tuberías principales, se determinan las pérdidas por carga de fricción para cada tramo de los ramales del circuito. Después se obtiene la suma de las pérdidas para las dos ramales de cada circuito y si su pérdida tiene una diferencia menor a 1, se puede considerar como ese tipo de historia. Y se obtienen las elevaciones piezométricas y las cargas de presión disponibles en cada crucero, considerando el tanque vacío. Las presiones y velocidades de una red de distribución. Se dice que las presiones o cargas disponibles en cualquier punto de la red deben estar entre 1.5 y 5 kilogramos sobre centímetro cuadrado, es decir, de 15 a 50 metros de columna de agua. En localidades pequeñas, la presión mínima puede ser de 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado o 10 metros columna de agua. Se dice que la presión estática máxima será de 50 metros columna de agua, es decir, 70 psi, y en puntos aislados las presiones pueden rondar hasta los 60 metros columna de agua. La presión dinámica de servicio no será menor de 10 metros columna de agua a la entrada del medidor cuando se considera el consumo medio horario y de 10 metros columna de agua para el consumo coincidente. Se podrán agregar a la red para el mantenimiento de presiones aguas, válvulas reguladoras de presión, pero en todo caso por fines operativos se considera obligatorio utilizar como mínimo 2 en paralelo. También se indica unas velocidades máximas de 3 a 5 metros sobre segundo y la velocidad no será mayor de 5 metros sobre segundo ni menor que 0.60 metros sobre segundo. Ahora vamos a ver un pequeño cuadro comparativo de los tipos de red de abastecimiento de agua potable. En este caso vamos a comparar lo que es Honduras con El Salvador. Ok, vamos a hablar primeramente de lo que es el material. En Honduras, la material que más se utiliza para los tipos de tuberías son el hierro galvanizado y el PVC, mientras que en El Salvador la tubería que más se utiliza es la de hierro de fundición dúctil. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los anclajes. Bueno, en Honduras, dependiendo de las presiones de trabajo, si estas son muy altas, deben analizarse la necesidad de colocar anclajes. Y en El Salvador, el peso y las dimensiones del anclaje se determinan con base al análisis estático del empuje dinámico. En este caso, podemos observar que en Honduras se utiliza más lo que es el concreto armado y en El Salvador se utilizan este será anclado con abrazaderas metálicas. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las presiones. En las presiones en Honduras, la presión mínima hidrodinámica será de 10 MSA y la presión máxima hidroestática será de 60 MSA, mientras que en El Salvador la presión estática máxima será de 50 MSA. Conclusiones. Ok, podemos decir que una red de distribución es la que transporta el agua hacia las viviendas mediante redes malladas o abiertas, dependiendo de qué tipo de red se utilice. Es nuestro deber como ingenieros civiles llevar el agua hacia cada vivienda y que llegue la cantidad suficiente para satisfacer a las personas de la comunidad, o sea, para que solventen todas sus necesidades. Es por ello que se debe tener un alto nivel de calidad y de cuidado a la hora de diseñar, cumpliendo con las velocidades y presiones según la normativa. Muchas gracias por su atención.